Pero es un tipo de escritura donde yo he visto algunas tablillas, son en tablillas de madera. Sí. ¿Algún tipo de madera concreta? O sea, ¿cómo se escribía? Vamos primero, ¿cómo se hacía? Porque claro, me imagino que hay unas normas, igual que en cualquier idioma, ¿no? Sí. ¿Cómo se escribe? ¿Con punzones? Sí, el soporte era madera, sobre todo de dos tipos de madera, que se llamaba el makoi en Rapa Nui, que sería el palo de rosa de Oceanía, o Thespesia populnea, y el toromiro, que es una planta, un arbusto muy pequeñito que ya estuvo casi a punto de extinguirse, pero que gracias a Thor Heyerdahl, que recuperó algunas semillas del último arbolito que quedaba de toromiro en la isla, en el Rano Kau, él replantó aquellas semillas y ahora se está intentando reimplantar a través de la CONAF de Chile, que es la Comisión Nacional para la Protección Forestal. Y entonces pues están reimplantando este toromiro, que es una madera muy dura, igual que el palo de rosa de Oceanía. Las tablillas se trabajaban, se tallaban estos signos con punzones de obsidiana, con lascas de obsidiana o con dientes de tiburón, que en aquella época pues ellos eran capaces, tenían embarcaciones y hacían pesca de alta mar y bueno, comían delfines, tiburones, en fin, y con dientes de tiburón tallaban estas tablillas. ¿Y esas tablillas están escritas en bustrófedon, o sea, para leerla tú tienes que tomar la tablilla y empezar de izquierda a derecha, pero luego el renglón de abajo, en lugar de empezar otra vez de izquierda a derecha, lo que tienes que hacer es dar vuelta a la tablilla, porque está escrita en este sentido así, en bustrófedon, o sea, cada línea tienes que dar vuelta a la tablilla y seguir leyendo de izquierda a derecha siempre. Y los signos, pues hay unos 150 diferentes, pero luego hay combinaciones entre ellos, con lo cual hay entre unas 1500 o 2000 combinaciones. Y a pesar de que mucha gente ha querido ver que solo son listas para recordar hechos, como por ejemplo signos mnemotécnicos, ¿no? O han querido ver cosas simples como copulaciones entre dioses y seres humanos, o incluso información para la navegación, o información astronómica, ya que eran excelentes astrónomos, como todos los polinesios. Pero en realidad, últimamente, a partir de los años 80, gracias a Irina Fedorova o Lorena Betok y varios investigadores desde Francia, Italia y desde Rusia, han visto que en realidad es una escritura bastante más compleja de lo que se pensaba hasta los años 80 y que probablemente haya verbos, números, bueno, bastantes, una escritura, digamos, que tiene era un idioma. Un idioma y no simples listas. Claro. Claro, es que quizá durante mucho tiempo, tú lo comentabas, se especuló que era algo parecido a un lenguaje secreto y a un lenguaje casi místico, ¿no? Era como si solamente las grandes crónicas o las grandes historias sagradas o místicas estuvieran escritas ahí y luego hubiera un idioma independiente. Realmente sabemos que no es así. Esto no lo sé, porque esto es más que una especulación, porque de hecho a raíz del libro he tenido la oportunidad de hablar con bastantes Rapa Nui con los cuales no había hablado yo de este tema, había hablado de otros temas, de los Moai, de otros temas más tópicos, ¿no?, entre comillas, pero a partir de la escritura de este libro, que les ha gustado mucho, por cierto, en la isla de Pascua, y es raro que a ellos les agrade algo escrito sobre su cultura por un extranjero, bueno, porque tienen bastante rencor y tienen bastante odio contra los extranjeros por una cuestión histórica muy justificable, porque han sufrido humillación tras humillación y vejación tras vejación. Pero en fin, han leído el libro, les ha gustado, pero me han comentado esto que tú comentas. No es tan especulación, ellos mismos piensan y se ríen un poco de todos los esfuerzos que estamos haciendo nosotros, los investigadores, por intentar descifrar esta escritura, porque ellos dicen que es algo tan esotérico y tan místico. Ellos no saben exactamente lo que es, justamente porque perdieron el mana, pero de hecho ellos están seguros de que el significado de estas tablillas está relacionado con el mana, está relacionado con los espíritus y con los dioses, y es tan esotérico que para nosotros sería bastante difícil de explicar, por ejemplo, en un informe científico o cosas de estas, ¿no? Entonces, pues un poco jocosamente me comentan, si tú vienes para aquí, seguramente podremos ayudarte y entre todos a saber qué es lo que nos dicen estas tablillas, pero cuando lo descubramos
para ti va a carecer de significado, porque es algo tan místico y tan relacionado con su cosmovisión y con su idiosincrasia, que está muy lejos de nuestro entendimiento, pues va a ser algo que difícilmente yo pueda publicar en una revista científica o en un informe de una universidad. De todas formas, Alex, claro, en las tablillas, tú lo decías antes, se habla de astronomía, se habla de historia, sí, por lo menos, de cartografía. Sí, por lo menos teniendo en cuenta las formas de los signos, ¿no? Que aparecen estrellas, aparecen soles, en fin. ¿Eso demostraría que hablamos de una cultura muy avanzada para su tiempo, o mucho más a ojos occidentales de lo que nosotros podemos pensar? Por supuesto lo era, muchísimo, en cuanto a conocimientos de matemáticas, de astronomía, de navegación. Incluso, o sea, si nos ponemos a pensar todo lo que ellos tuvieron que navegar, desde la Polinesia Oriental hasta la isla de Pascua, e incluso ahora se sabe que han llegado 500 años antes que Colón a Arauco, a la costa mapuche chilena, pues claro que poco a poco nos vamos dando cuenta de que en realidad tenían un conocimiento mucho más sofisticado del que nosotros podamos llegar a entender, sobre todo por el aspecto que ellos tenían, porque en realidad tampoco tenían grandes estructuras arquitectónicas, ¿no? Además de los moai, el resto de estructuras eran más bien simples, ¿no? Pero lo que era su cosmovisión, su mente, era muchísimo más compleja y más sofisticada de lo que nosotros podemos imaginar. En esas tablillas que además protagonizan tu novela Rongo Rongo, una de las imágenes que se pueden ver, o algunas de las imágenes, son símbolos antropomórficos, y uno se ha hablado de dioses, ¿no? Entonces, claro, ya sabes tú que cuando se habla de dioses y de elementos antiguos siempre se relaciona eso, quizá la tendencia, pues no sé, de Berlich o de Fondani, que no de tantos otros, con seres de otro mundo. Eso, claro, ya me has dicho que ellos se ríen de esto. Ellos no descartan esa posibilidad. Tú como profesional en el tema, ¿crees que en algún momento, a lo mejor sí que se habla de esos dioses, no como una civilización alienígena, sino quizá cabe la posibilidad de que a lo mejor la cultura de Pascua tuviera contacto con otra cultura también desaparecida, mucho más avanzada? Sí, podría ser, desde luego, no se puede descartar ninguna posibilidad. Tú sabes, Pedro, que en la historia pues, cada día van surgiendo nuevas teorías, nuevos datos que nos desbancan completamente y nos echan por tierra todo lo que sabíamos hasta el momento, ¿no? Entonces, pues hay que ver estas cosas con una mentalidad muy abierta, porque, bueno, la historia nos ha demostrado que aparecen nuevos datos que resulta que nos cambian todo lo que nosotros pensábamos hasta ese momento. Por lo tanto, yo no descarto la posibilidad. El problema es, que, por ejemplo, en el tema de la escritura rongo-rongo, que no hay, por lo menos en tierras cercanas y en momentos cronológicamente cercanos, otra escritura que se le parezca. Es la única escritura que hay en toda la Polinesia y ellos son 100% polinésicos. Bueno, según análisis de ADN y esto, ellos vienen de la Polinesia, según ellos de la mítica Hiva, que es una isla que aún no se ha localizado, pero que está, se supone, en la Polinesia Oriental. Puede ser Mangareva o puede ser cualquiera de estas islas cercanas a Tahiti. Pero, bueno, por ejemplo, también se ha querido relacionar esta escritura rongo-rongo con la escritura de la antigua Mohenjo-Daro, ¿no? Del actual Pakistán, en el Valle del Indo. Lo que pasa es que esta escritura es de hace 4.000 o 4.500 años y la escritura rongo-rongo es de hace 500 o 1.000 años, como mucho. Entonces, claro, la distancia cronológica, además de la geográfica, es bestial. Ahora, la geográfica, digamos que podía ser salvada, porque, ya te digo, tenían unos conocimientos de navegación y de astronomía impresionantes que les permitía surcar los océanos tal como nosotros podemos surcar nuestras carreteras, o sea, sin ningún problema prácticamente. Y disponían de una tecnología de navegación también bastante sofisticada, muy diferente a lo que nos imaginábamos, botecitos de totora o balsas, sino que en realidad tenían catamaranes dobles de hasta 15 o 20 metros de largo, inmensos, con velas, con las cuales aprovechaban los vientos, las corrientes, los conocimientos del cielo, en fin, que para ellos navegar no era un problema, pero la distancia cronológica ya es un poco más problemática, que no hay en aquel tiempo, en aquel periodo de tiempo, otras escrituras en ningún otro sitio que se le parezcan. Entonces, digamos que también ellos tuvieron históricamente poco tiempo para desarrollar esta escritura, porque la isla de Pascua fue poblada a partir del 700, 800 o 900 después de Cristo. Sí, hace muy poco tiempo. Y en el siglo XVIII llegó Eugène Ego, en el siglo XIX, perdón, en 1864, y habló de las tablillas por primera vez.
Hubo otros navegantes antes, en 1722 llegó Roggeveen, pero nadie, hasta que llega Eugène Herrault, nadie menciona la existencia de las tablillas. Y de hecho, desde el punto de vista arqueológico, tampoco sabemos nada de las tablillas porque ninguna se ha recuperado en contextos arqueológicos. Y por eso no podemos saber datación ni nada, porque todas las tablillas que se han recuperado, bueno, las pocas que quedan en el mundo, que son 25, han sido recuperadas de casas, de cuevas, de contextos pues, que no nos permiten precisar una datación o un momento o nada con que relacionarlo, ¿no? Es realmente un enigma. Un enigma, el enigma de la isla de Pascua y en concreto el enigma de Rongo Rongo, este idioma de esas 25 tablillas en el mundo que se han ido recuperando y todavía se está investigando. Ese es un poco el epicentro sobre el que gira la novela de nuestra invitada, Rongo Rongo. Alex, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Tierra de Sueños. Te deseo que este éxito, que lleva poquito tiempo ya en la red, continúe y espero ver la peli, como se suele decir. Muchas gracias a ti, Pedro. Un gusto y un placer estar aquí con vosotros. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Nosotros continuamos en Tierra de Sueños con más temas.